Primeramente voy a explicar la estructura de la mesa y después seguiremos con las presentaciones individuales. En los últimos años, especialmente en los últimos 10, 15 años, han aparecido cada vez más relatos y estudios de distintas naturalezas, o sea, estudios de campo, estudios preclínicos en animales, estudios controlados en el contexto hospitalar y demostrando efectos terapéuticos de la ayahuasca para depresión, ansiedad, tratamiento de adicciones y estrés postraumático también. Aunque haya muchos relatos de consumidores, de personas de las religiones y estos datos básicos y anecdóticos, la ciencia de hoy, no voy a decir si es lo correcto o no, pero existen unos ciertos rigores metodológicos y yo creo que para dialogar con los médicos y con los científicos también tenemos que a veces usar sus herramientas para hacer estudios controlados y de esto vamos a hablar un poco aquí. Tenemos en la mesa personas con distintos grados de experiencia clínica con la ayahuasca en el contexto de tratar desde adicciones en el Amazonas o en clínicas hasta tratar depresión y ansiedad en un contexto de hospital. La mesa, yo voy a hablar 5 minutos y después voy a presentar, ya voy empezando hablando del doctor Gabor, que va a dar una videoconferencia de 20 minutos, que es médico y es autor de diversos libros sobre estrés postraumático, psicología del desarrollo y de la adicción, y en 2010 ha conocido la ayahuasca y ha empezado a trabajar con ella, a tratar la adicción en Canadá, incluso en el contexto de indígenas de ahí, y el estudio ha salido publicado en 2013 en el Current Drug Abuse Reviews. Pero en 2011 la parte del Ministerio de Salud de Canadá, si me acuerdo bien, ha como amenazado al doctor Gabor para que interrumpiese sus trabajos porque la ayahuasca sería algo potencialmente letal. Y bueno, los estudios que vamos a presentar y otras personas aquí van a demostrar que no es así. Pues el doctor Gabor ha grabado un video de 20 minutos y voy a enseñarles en un rato. Solo decir que a cualquier momento, si alguien del público tiene ganas de preguntar a alguien específico de la mesa o a varias personas, solo hay que rellenar una pregunta en un papel y las personas de ICER que están ahí van a pasar para nosotros. Pues Fábregas, si puedes hinchar. Pues es un placer de hablaros de Vancouver. Ojalá que estuviera en Ibiza con vosotros, con mis amigos Fábregas y los otros, pero lamentablemente no podía llegar, así que me alegro de tener esta oportunidad. Me llamo Gabo Mate, llevo 6 años trabajando con ayahuasca. Soy doctor médico con una historia de práctica familia en el cuidado paliativo. Trabajo con gente con enfermedades terminales y también trabajo con gente con graves adicciones en el centro de Vancouver. Sí, durante mi formación como un médico hace varios años, alguien me hubiera dicho que estuviera trabajando con una planta de Perú que bebes y que tiene un gusto horrible y te hace vomitar, y esto de alguna manera ayudará a la gente a superar enfermedades, a superar depresión, a superar ansiedad, a superar adicción. Yo honestamente te hubiera visto como si estuvieras loco y no hubiera sabido nada de lo que estabas hablando. Pero mi experiencia es que aunque el ayahuasca no es una panacea, o sea, no resuelva todos los problemas de toda la gente, sin embargo, es una herramienta potente, es un soporte potente y ha permitido a mucha gente a curarse bastante de problemas que si no fuera por ello no supieran qué hacer. Ahora, desde la punto de vista occidental de la medicina, en que me hice la formación, eso es imposible entender. Lamentablemente, la práctica de la medicina tiene esta punto de vista que no es que lo sabe todo, pero lo que no sabe no vale la pena saber. Es una punto de vista muy exclusiva. Y lamentablemente la punto de vista en la medicina occidental, en la cual hice la formación, excluye muchos aspectos de la realidad.
El error fundamental del medicina occidental y la perspectiva occidental en general es que separa las cosas. Separamos las cosas unos de los otros. Separamos las cosas que en la vida real son uno. Donde hay unidad en la vida real, nosotros en el occidente vemos separación. En la práctica de la medicina separamos la mente del cuerpo y separamos el individuo de su entorno. Primero, no creemos que la vida psicológica de la gente y sus vidas emocionales tiene algo que ver con sus enfermedades físicas. Así que vemos su cuerpo como un discreto unidad autónoma que tiene sus propios procedimientos y sus propias enfermedades. Y tendemos a ver estas enfermedades en términos estrictamente físicos. Así que si alguien tiene el cáncer es porque o han heredado un mal gene o han ingerido químicos malos, por ejemplo, el humo del cigarrillo, o simplemente tienen mala suerte y físicamente se han enfermado. La idea de que hay una relación entre nuestros patrones psicológicos y emocionales y enfermedades físicas no se nos ocurre. No se nos ocurre en el caso de cáncer, no se nos ocurre en el caso de esclerosis múltiple, no se nos ocurre en el caso de la artritis, enfermedades neurológicas como el Parkinson's, enfermedades inflamatorias como Crohn's o cualquier otra condición física. Y también cuando viene a enfermedades mentales, pensamos que la gente tiene mala suerte y normalmente que han heredado los genes malos. Han heredado el gene para depresión o el gene de adicción. Así que la Sociedad Americana para la Adicción, por ejemplo, define la adicción como un grupo de comportamientos que son compulsivos y nocivos, pero si miras a sus fuentes, dice que mayoritariamente es herencia genética, que es la causa. Así que la gente ha tenido la mala suerte de heredar los genes malos. Separamos las vidas de la gente de sus adicciones. O sea que no es sus vidas que han hecho de ellos adictos, pero sí su biología. Así que vemos todos en términos biológicos. En los años que hice el cuidado paliativo y como médico de familia en la medicina de adicción, encontré que estas separaciones no son válidas. Primero, no podemos separar el individuo y la biología del individuo de su entorno, y especialmente su entorno psicológico y social. Y segundo, no podemos separar la vida psicológico-emocional de una persona de su fisiología. De hecho, es casi demasiado sencillo, pero he llegado a entender que enfermedades de todo tipo, si son de la mente o del cuerpo, de hecho son el consecuencia del dolor de la infancia, de la experiencia de la infancia. ¿Y cómo es posible eso? ¿Cómo puede el cáncer ser el resultado del dolor de la infancia? ¿Cómo puede ser una enfermedad mental como adicción ser el resultado del dolor de la infancia? No soy el único en pensar esto. Estudios de población en los Estados Unidos, que se llaman los estudios de experiencias de la infancia adversos, dicen que en cuanto más adversidad experimenta el niño, como abuso emocional, físico, sexual, el divorcio, la muerte de un padre, la ocurrencia de la violencia en la familia, un padre en el cárcel, un padre con una enfermedad mental, para cada una de esas experiencias, el riesgo de la adicción sube exponencialmente. Así que en cuanto más esas adversidades ocurren en la vida de un niño, hay un riesgo de adicción más alto. También hay un riesgo más alto de enfermedades físicas, enfermedades del sistema inmune, enfermedades mentales y cáncer. Así que hay alguna relación entre la experiencia de la infancia y lo que luego pasa a los adultos. Ahora, yo encontré en el cuidado paliativo, cuando cuidaba a la gente con enfermedades terminales, no fue casualidad que tenían cáncer. La gente que tenía el cáncer era gente que primero habían sufrido adversidad, significado
significante de la infancia y había desarrollado mecanismos para compensar para eso. Y esos mecanismos que habían desarrollado para tratar con esta adversidad de la infancia fue hacerse muy suprimido emocionalmente, de no expresar sus emociones, de nunca saber cómo se sentían, emocionalmente muy reprimidos. También era gente que tenía tendencia de asumir demasiado responsabilidad. Pensaban que era su deber de resolver todos los problemas del mundo y que ellos eran responsables para todos los demás. Pero no veían cómo se hicieron daño a sí mismos y tenían dificultades de decir que no. Así que su cáncer fue una manera que tenía el cuerpo de decir que no, cuando ellos no pueden decir no ellos mismos. ¿Por qué desarrollaron estos patrones? Porque en la infancia recibieron el mensaje de sus padres que las emociones del niño no importaban y que las necesidades de los padres eran los más importantes. Los padres no querían dar ese mensaje, pero lo hicieron. Así que estos niños estaban compulsivamente cuidando las necesidades emocionales de los demás y suprimiendo lo de ellos. En el caso de la adicción, es muy claro, la adicción es una adaptación al dolor. Ahora, toda la gente con quien he trabajado en los 14 años como un médico de la adicción han sido traumatizados como niños. Y he trabajado con una población muy adictiva. Cada mujer con quien he trabajado en esos 14 años había sido abusado sexualmente. Cuando eran niñas, los hombres también habían sido abusados sexualmente en muchos casos, o han sido abandonados, abusados emocionalmente, dañados en otras maneras. Así que si estamos hablando del cáncer que resulta de patrones emocionales, cuando la persona se suprime para cuidar a los demás, para recibir amor, o para no tener que tratar con el dolor, o no ser amados por quien son. O estamos hablando de adicciones, donde la adicción es un mecanismo para controlar el dolor. Estamos hablando de la resultad del dolor de la infancia. Y los que habéis tenido adicciones en vuestra vida, y una adicción es cualquier comportamiento, cuando tienes un anhelo para algo o encuentras placer y el placer tiene consecuencias negativas y sigues haciéndolo, eso es lo que es una adicción. Si estás tomando una sustancia o no. Si has tenido una adicción en tu vida y te preguntas, ¿por qué lo hacía? ¿Qué hacía esto para mí? Es inevitable. La respuesta es que me ayudó con mi dolor. Me hizo sentir menos deprimido. Me hizo sentir más conectado a los demás. Me hizo sentir más potente. Me hizo sentir más vivo. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es: ¿por qué no te sentías vivo? ¿Por qué no te sentías potente? ¿Por qué no te sentías conectado a la gente, a los demás? ¿Por qué tenías tanto dolor y tanto estrés o tanto angustia que tenías que escapar de ello? Y para entender estas respuestas, no puedes mirar a los genes de la gente o a su biología. Tenemos que mirar a sus vidas. Y voy a resumir esto con una cita de un artículo que encontré en una revista de la medicina hace unos años. Se llama Pediatrics, que es la revista oficial de la Asociación Pediátrica de los Estados Unidos. Y esto es lo que dice: los entornos sociales y físicos que amenazan al desarrollo humano por escasez, estrés o inestabilidad, en el corto plazo pueden llevar a modificaciones fisiológicos o psicológicos que son necesarios para la sobrevivencia inmediata y la adaptación, y pueden tener un coste importante en el largo plazo en el comportamiento de aprender, en salud y longevidad. ¿Qué quiere decir? Que la manera en la cual un niño se adapta a su entorno, particularmente al estrés de su entorno, les ayuda a sobrevivir el estrés, pero crear problemas más adelante. Y yo estoy diciendo que toda enfermedad empieza con una adaptación al estrés de infancia, que luego crea problemas más adelante. ¿Y cómo relaciona esto al tratamiento chamánico? ¿Cómo relaciona al ayahuasca? Pues cuando primero empecé a entender ayahuasca, la primera vez que lo vi hace 6 años,
entendí dos cosas. Como resultado de mi respuesta emocional y fisiológica a la planta. Entendí que ayahuasca puede mostrar a la gente muy profundamente que les dan dolor. O sea, si enfermedad, si es físico o psicológico o mental, es la resultado de huirse de un dolor. Si una persona no entiende eso, pues la experiencia con la planta puede mostrarte el dolor de lo cual huyes. Y como me dijo una vez Josep María Fábregas, si podemos revisitar nuestro dolor de infancia, pero con la compasión y la comprensión de un adulto, podemos curar ese dolor. Podemos cuidar de esa parte de nosotros que tiene dolor. Y eso parece que es lo que pasa en la experiencia de ayahuasca. Porque como los estudios en Barcelona han demostrado, las partes del cerebro que se activan por la ayahuasca son primero los lugares donde almacenamos las memorias de la infancia, las emociones de la infancia, pero también los lugares donde se sitúa la comprensión adulta. Así que de alguna manera podemos acompañar a nuestro ser infante en todos esos lugares dolorosos, pero con la compasión y la comprensión de un adulto. Y uno de mis hijos, y mis hijos han sufrido dolor emocional como resultado de cómo era yo como padre cuando eran pequeños. Y mi hija tenía esta experiencia de ayahuasca y me dijo que era como si hubiera vuelto a todos esos lugares dolorosos, pero les podría ver de la punta de vista de un adulto. Los podía ver no solamente de la perspectiva del dolor que experimenté, pero también con el amor que está ahora presente y que tengo ahora para mí mismo, que es exactamente lo que me había contado Fábregas. Así que ese es el primer punto. Y es que podemos, con la ayuda de la planta y en el contexto de una ceremonia bien llevado, podemos revisitar esos lugares donde desarrollamos esos mecanismos para gestionar. Así que si ese mecanismo de adaptación es que no puedo decir no a nadie porque necesito que me aman y tengo miedo de que si digo que no me van a querer, podemos volver y aprender dónde aprendemos esto. Podemos volver y ver dónde aprendemos eso. Si mi mecanismo de adaptación es la adicción, porque fue traumatizado cuando era niño y estoy usando heroína o cocaína o compartimentos sexuales o apostando con dinero o comprando compulsivamente o comiendo mal como manera de ayudarme con mi dolor, ahora tengo una oportunidad con la ayuda de la planta en el contexto adecuado, con la ayuda experta para experimentar ese dolor y verlo por lo que realmente es, que es el dolor del niño. Así que esa es la primera cosa que la experiencia de la planta nos permite ver. La segunda cosa, y que es también importante, es darnos cuenta de que no somos nuestras experiencias, que no soy mis pensamientos, que no soy mis creencias, que no soy mis comportamientos y no soy mis experiencias. O sea, que hay un ego verdadera y esencial que somos cada uno, que no se base en el condicionamiento que yo, tú y todos que están escuchando recibimos en la infancia, pero hay algo más profundo, más universal y más humano de nosotros, que es nuestro yo fundamental, que no tiene nada que ver con la historia de cada uno o la experiencia de cada uno. Pues si eso es verdad, y si también es verdad, como parece ser para mucha gente, de hecho creo que para todos, si lo hemos experimentado o no, que estos egos fundamentales están también conectados a una realidad más grande, conectado a la creación, a la naturaleza. Hay gente que lo quieren llamar Dios, a mí me da igual lo que lo llamáis, pero un ser más grande, una verdad más grande, con lo cual también tenemos conexión, que no hay un lugar desde donde correr o un lugar a donde se puede correr, porque estamos parte de todo. Y si somos parte de todo, que es imposible que somos solos. Y nuestro sentido de isolación, nuestro sentido de estar separados y el dolor que experimentamos
como resultado de esa creencia en la separación, en realidad es una ilusión. Pues, en definitiva, y sé que esto es una manera muy simplificada para decirlo, pero la planta nos puede ayudar a experimentar primero el dolor de lo cual intentamos huir, de los comportamientos, si es que nos negamos o nos hacemos deprimidos, o es la adicción. Vemos que ese dolor tiene raíz. Y podemos ver que este ser más profundo está conectado y no hay necesidad de huirse, porque ese dolor no somos nosotros. Y ahí tenés una modalidad potente para curarse. Y eso es lo que yo no podía entender nunca en mi formación de médico. Pero ahora entiendo algo. Primero, la ciencia occidental, la ciencia de la medicina, ahora ha demostrado que la mente y el cuerpo no pueden separarse, que el sistema inmune, que el aparato de las hormonas, el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, no se puede separar de un sistema emocional en nuestros cerebros. O sea, los circuitos emocionales en nuestros cerebros, donde llevamos estas creencias incrustadas de la infancia de nosotros mismos, están todo parte del mismo aparato, que también gobierna nuestras hormonas, nuestros nervios, nuestros corazones y nuestra inmunidad. Así que hay una ciencia nueva que se llama la psiconeuroinmunología, que estudia las interconexiones en todos estos subsistemas. El sistema inmune, el sistema nervioso, el sistema hormonal, el sistema cardiovascular, y resulta que no son sistemas separados, es todo uno. Y eso implica de que lo que sea que pase emocionalmente, aparte de que afecte nuestras emociones, afectará a nuestra inmunidad. Cuando suprimimos nuestras emociones, estamos suprimiendo nuestra inmunidad, y nuestro sistema inmunológico no puede protegernos de cáncer o nos puede atacar en la forma de una enfermedad autoinmune. Y eso también quiere decir que si podemos cambiar nuestras creencias, cambiar nuestra relación a nosotros mismos, cambiarlo profundamente, no en la superficie de nuestros pensamientos, sino en un nivel muy profundo y espiritual. Eso quiere decir que podemos tener cambios fisiológicos en nuestros cuerpos. Y eso es lo que no entendí durante muchos años como médico. Y es que el alma humano tiene esta capacidad profunda de curarse. O sea, curarse quiere decir hacerte uno. Tenemos la capacidad de ser un todo. Así que no es que bebemos la ayahuasca y luego la ayahuasca nos cura. No es una droga que te hace mejor. Lo que es, bajo de la instrucción chamánica y con la adecuada soporte psicológica, y ahora diré algo sobre eso, una persona puede contactar con unos lugares muy profundos de ellos. Su capacidad de curar. La ayahuasca no te cura. Tú te curas a ti mismo. Instruida por la visión que la ayahuasca te puede dar, y esto es verdad para las enfermedades físicas o enfermedades como adicciones, depresión, etc. Ahora, ¿qué es el contexto? En las Amazonas, la experiencia de la ayahuasca ha ocurrido en una cultura de la cual todo el mundo participaba. Es un lenguaje que todos hablaban. El chamán o alguien que tenía respeto o conocía a ellos y no tenían la psicología complicada que nosotros en el norte tenemos, influenciado por la sociedad capitalista industrial que hemos desarrollado por lo mejor o lo peor, y a menudo debe decir para el peor. Para gente con esta historia occidental, solamente hacer ayahuasca puede ser que ayuda mucho y transforma, pero creo que se necesita más. Yo creo que necesitamos un contexto en el cual podemos preparar para ello, para que no solamente es unos extraños que se juntan para una noche, lo toman y a la mañana se despiden, sino crear una especie de comunidad, una especie de cultura en la cual esto pasa. Entonces, en los retiros que organizamos, somos unos 20 y 25 personas juntos, estamos juntos para una semana, que por lo menos crea un poco de pueblo. Nos conocemos, preparamos instrucción psicológica, preparamos a la gente para las ceremonias. En las ceremonias lo que pasa, se toma la planta, hay cantos, y es muy importante la ceremonia, hay que decir. No es solo un líquido, no es solo una especie de té, una infusión.
pero también es el liderazgo energético de los curanderos con quien trabajo o que llevan ceremonias en otros lugares, que ayuda a este despliegue energética. Y hay una liberación en la mente y el cuerpo de los participantes. Y el día siguiente nos juntamos y procesamos y descargamos y encontramos el sentido, el significado de la experiencia. La gente no puede siempre encontrar el sentido de sus experiencias. A veces es complicado, necesitan ayuda. Para mí la experiencia no tiene que ver solo con lo que crees o sientes o percibes durante la ceremonia, pero ¿qué es lo que te dice, te cuenta de tu vida? ¿Qué es el significado de ello? ¿Qué son los patrones que necesitas entender? ¿Qué son los comportamientos y los patrones mentales y dinámica emocional que tienes que transformar y soltar? Y eso es el trabajo que tenemos que dar. Y sé que Anya ha estado en una de nuestras reuniones, así que ella te puede contar brevemente de su experiencia con este proceso. Pero lo que quiero decir es que con la ayuda de la planta, con la ayuda de los cantos tradicionales, y juntando todo eso con una visión psicológica del occidente, podemos ayudar a la gente a transformar sus experiencias internas de ellos mismos. Y voy a acabar esta conversación con vosotros con unas citas. Uno de ellos lo hice uno de mis hijos, que hizo una ceremonia de ayahuasca y también debido a experiencias de la infancia tenía mucho dolor y sufrió depresión. Y él dice, esta noche he experimentado mi dolor fetal y lo solté al cielo. He pedido al divino a llevarme a mi sufrimiento más profundo, pero no lo había pasado y de repente esta noche yo estaba ahí con el dolor más profundo que he sentido en mi vida. Fue horrible, me consumió completamente. Me quedé con ello lo tiempo que podía porque sabía que es lo que necesitaba yo de esta experiencia. Y luego salí de ello y sin vacilar tomé este dolor y lo liberé al cielo. Dije al Creador que Él o ella sabe exactamente lo que hacer con mi dolor, que lo he llevado tanto tiempo y ahora se lo doy a los espíritus. De la sensación peor que me acuerdo, empecé a experimentar una elección, qué liberador y maravilloso que es, de experimentar mi sufrimiento más profundo y luego soltarlo con toda mi fuerza. Ojalá que cada alma humano pudiera tener la misma oportunidad para hacer su sufrimiento también. No podía contener mi felicidad, era la liberación pura. Ahora, como su padre, yo sé exactamente lo que las experiencias de la infancia dio a este joven. Sé el dolor que lleva consigo toda la vida y sé que el dolor que él tenía era el mismo dolor que yo también llevaba en mi infancia. Y no voy a entrar en detalle. Y también sé que mucho de su comportamiento eran adaptaciones para no sentir ese dolor. Pues cuando se permite sentir ese dolor, y cuando ve quién es abajo de ese dolor, es entonces que puede empezar a soltar estos comportamientos. Y esto, en definitiva, es lo que tengo para decir de ayahuasca y su capacidad para curar. O sea, no es una poción mágica, es más una apertura a sí mismo. Y cuando podemos abrir a nosotros mismos, podemos transformar a nosotros y a nuestra visión del mundo. Luego, por la unidad de la mente y el cuerpo que la ciencia occidental ha demostrado, podemos también transformar nuestros cuerpos. Pues muchas gracias por escucharme. Espero con ilusión la discusión, la conversación con mis amigos y la gente de la mesa. Y os deseo a todos una conferencia muy buena en Ibiza y ojalá que estuviera ahí con vosotros. Entonces seguiré con la presentación del doctor José María Fábregas, aquí de España. El doctor Fábregas es médico psiquiatra y ha iniciado su carrera profesional en el Hospital Marmottan de París con el profesor Claude Levinstein. Después ha ido a Nueva York y ha pasado varios años de experiencia profesional y cuando ha creado CITA, Centro de Investigación y Tratamiento de las Adicciones, con el objetivo de desarrollar un modelo de comunidad terapéutica profesional y está llevando su trabajo aquí en Barcelona hace más de 30 años. Tiene una experiencia clínica importante con adicciones a varias sustancias en el contexto clínico aquí en Barcelona y también por algún tiempo ha desarrollado un trabajo terapéutico en
en Amazonas, en Brasil, con el IDEA, el Instituto de... no me acuerdo la sigla, Fábregas. Instituto de Etnopsicología Amazónica Aplicada, que también ha tratado pacientes con diversas adicciones y había también trabajos de crecimiento personal y otros disturbios psiquiátricos. Pues, doctor Fábregas, tienes 15 minutos, cuando quieras. Bueno, yo voy a intentar, en esta pregunta que parece tan esencial de si es una droga o es una medicina, parece sencillo, pero no lo es tanto. La ayahuasca tiene una muy controvertida situación, se ha convertido en un objeto de rapidísima extensión y se le atribuyen algunas propiedades que lo son y muchas otras que no lo son. Entonces yo voy a intentar poner un poquito de luz desde mi humilde punto de vista, tanto en cuanto, como decía, trabajo en una clínica de toxicomanía desde hace unos cuantos años y a la vez en Brasil abrimos un centro para tratamiento de según qué problemáticas con ayahuasca. Esto está muy cerca del cuartel general del Santo Daime, que sabéis que es una religión sincrética brasileña que utiliza como sacramento la ayahuasca y que esto nos permitía, y se lo agradezco desde aquí, utilizar sus conocimientos que ya tenían y además se convirtieron en un lugar de experimentación y de investigación, porque al ser consumidores puros de una sustancia, pues nos planteamos hacer una serie de investigaciones que os voy a transmitir porque pienso que pueden iluminar un poco en este proceso. Cuando nos planteamos si la ayahuasca es una droga o una medicina, se puede entender desde perspectivas distintas. Hay una perspectiva legal, en la que se considera droga lo que está incluido en la lista de la Convención de Viena de sustancias controladas y prohibidas. Este organismo, el International Narcotics Control Board, decide de manera arbitraria lo que es droga y lo que no es droga. Fijaros si es arbitraria, pues que, por ejemplo, el alcohol y el tabaco es una sustancia legal y no es una droga. Y los criterios que se utilizan pues son los de convención. Es un organismo dependiente de las Naciones Unidas, se reúnen y ahí ponen y sacan de la lista, según sus criterios, las sustancias que tienen que ser controladas o no. La ayahuasca está en la lista 1 en tanto en cuanto contiene un alcaloide, el DMT, que esta sí está en esta lista, aunque en el año 2001 sacaron un informe diciendo que las decocciones de plantas que contuvieran DMT no estarían sujetas a esta convención de 1971 y que por lo tanto no estaban fiscalizadas y no estaban controladas. Todo que en el año 2012, en el informe que hace cada año este organismo, en la recomendación 33, aunque excluía de ese control los usos indígenas y religiosos, dejaba a los estados, a los diferentes estados que suscribían esta convención, la obligación de controlar, vigilar y supervisar el uso de esta sustancia de la ayahuasca. Eso hace que sea un limbo legal que ya no es el campo de mi capacidad. Hay un foro aquí que está debatiendo sobre eso con más profundidad y a ellos les va a tocar salir de este atolladero. Desde un punto de vista médico, decimos que es una sustancia, es una droga cuando no tiene una función terapéutica, cuando puede crear un impulso de repetir su consumo y perder su control y puede modificar de manera sustancial los hábitos y los comportamientos. Ahí entonces los médicos consideran que es una sustancia que puede causar daño a la salud. Los usuarios de sustancias psicotrópicas presentan todos una serie de características que son comunes a todos ellos. No se sabe si estas características son antes o después de usar la sustancia, no se sabe si son causa o efecto, pero son comunes a todos ellos. Basándonos en esto, nos propusimos evaluar, teníamos la suerte de la colaboración de Mapiá, de Pseudomapiá, y eso nos permitió el plantearnos una investigación sobre este tipo de consumidores que
que nos pusiera un poquito sobre si realmente los usadores de largo plazo de ayahuasca tenían estas características psicopatológicas propias de los usadores compulsivos de sustancias adictivas. Lo que hicimos es, junto con una serie de investigadores a los que les agradezco muy mucho su capacidad y su esfuerzo, el doctor Riba y el doctor Bouso, así como los psicólogos, tanto Marta Cuchet, Sabela, Débora, que psicólogos ya es difícil, psicólogos entrevistando a ayahuasqueros crónicos es muy complicado, pero en las condiciones de la selva lo es muchísimo más. Les agradezco esto. Entonces lo que hicimos ahí es proponer un estudio en el que intentaríamos establecer si el consumo continuado de ayahuasca en este contexto ritual se asemejaba a un patrón adictivo como sucede con otras drogas de abuso, establecer si el perfil de personalidad y de estos usuarios y compararlos con grupos control, evaluar la incidencia de sintomatología psicopatológica en estos usadores, evaluar el rendimiento neuropsicológico y las posibles consecuencias conductuales y la afectación de estas, evaluar el bienestar psicosocial subjetivo, los propósitos ante la vida y la espiritualidad, y además ver si estas alteraciones persistían en el tiempo. Con esto lo que hicimos es seleccionar toda una serie de tests que se utilizan de manera habitual para mesurar y evaluar la personalidad de la acción de las sustancias adictivas, y con estos tests y con estos psicólogos entrenados en el manejo se trasladaron a Mapiá y en un contexto dentro de la selva, y a Río Branco, la capital del estado de Acre, en un contexto urbano, para practicar todas estas pruebas y ver si quedaban alteradas estas funciones que entendíamos como básicas. Los individuos con adicciones siempre muestran alteraciones en estos test, con lo cual podía ser un indicador que nos permitiera saber la afectación por culpa de esta sustancia. Se hicieron estos grupos yo creo que de una importancia numérica grande, eran 60 individuos en cada grupo, se compararon con un grupo de control de las mismas características psicosociales. Los criterios de inclusión era que estuvieran consumiendo ayahuasca de manera habitual durante 15 años, y después de un año se repitieron a estos mismos individuos todas estas baterías de test. Estos estudios tienen unas limitaciones metodológicas claras. Primero es el fenómeno de la autoselección. Cuando nosotros entrevistamos a estos personajes que hace 15 años que consumen ayahuasca, dejamos de ver a los que durante el camino han abandonado este uso, ya sea por presentar efectos nocivos, ya sea por las características que sean, pero han desaparecido, no han llegado nunca a nuestra posibilidad de control. Por lo tanto, hay una autoselección en esta muestra. Y la segunda es preguntarse si, aunque estos resultados son mejores o iguales que los del grupo control, hay que preguntarse si estos individuos antes de este consumo presentaban puntuaciones mejores. Desaparece un poco esta segunda cuestión en tanto en cuanto repetimos esa evaluación al cabo de un tiempo y se mantuvieron los resultados. Esa información de estos test da a la publicación de una serie de artículos en revistas especializadas, donde aquí era, por ejemplo, la mesura de la severidad de la adicción, que es un test que se utiliza habitualmente para medir la capacidad adictiva de una sustancia, y en este otro pues se intentó mesurar la personalidad, la psicopatología, las actitudes frente a la vida, el rendimiento neuropsicológico en estos consumidores de largo plazo de ayahuasca. En estos estudios se sacaron unas conclusiones de que no solamente no empeoraban estas condiciones, sino que mejoraban en muchas de estas mesuras. Daban mucho mejor rendimiento en sentido de la vida, en satisfacción personal, en humanismo, en la vida intrapsíquica, tenían más facilidad para la empatía, mejoraban ostensiblemente en fenómenos de fobia, de ansiedad, de obsesiones, presentaban mejor rendimiento cognitivo, una menor presencia de problemas adaptativos y mucha menos psicopatología respecto al grupo control.
Esos resultados alentaban a creer pues, que desde un punto de vista médico el uso continuo de esta sustancia no presentaba grandes problemas. Pero su situación legal impide el mesurar un grupo, darle ayahuasca y volverlo a mesurar al cabo de un tiempo. Con lo cual estamos haciendo siempre pruebas posteriores a este consumo sin tener evaluaciones previas. A partir de estas posibilidades, y en el mundo ya se han creado toda una serie de opciones terapéuticas basadas en el uso de ayahuasca. Habéis escuchado a Gabor Maté, que es realmente alguien con experiencia en este sentido, Claudio Naranjo, que está ante nosotros, Jacques Mavit en Taquihuas, en Perú, en IDEA nosotros, Ania y Armando en México, en el centro Nerica, han utilizado estas sustancias con estos fines, con resultados realmente esperanzadores. Para evaluar la acción de la ayahuasca como fármaco presenta una serie de limitaciones graves que la hacen complicada. No se pueden utilizar los mismos instrumentos ni los mismos sistemas que para evaluar cualquier otro fármaco. La ayahuasca es una experiencia personal que da resultados personales. Aunque hoy en día los departamentos de salud y la ciencia está fijándose en estas posibilidades, en estas capacidades, es difícil utilizar los mecanismos habituales en la forma que teníamos antes. Hay una serie de limitaciones. No es un procedimiento farmacológico, no es una sustancia que ella por sí es la que cause las modificaciones. Va ligada con un ritual, va ligada con un entorno, y es difícil despistar la importancia que tiene esta incidencia. Tenemos limitaciones tipo de que las técnicas del doble ciego son totalmente imposibles. Si alguien toma ayahuasca sabe que la ha tomado, no hay duda, con lo cual eso incapacita para esta situación, no hay efecto placebo. Y además, quizá también, aunque no parezca relevante, sí tiene una importancia el hecho de que no se pueda patentar. Sacar un medicamento al mercado hoy en día tiene unos costes elevadísimos, y el hecho de que no haya una patente que proteja después la comercialización impide que haya el dinero suficiente para estas investigaciones. Todo y que ISEIRS, MAPS, la Fundación Beckley están supliendo esta financiación, esta falta de financiación, y promoviendo reuniones como estas donde incentivar la investigación y el uso de estas sustancias. ¿Por qué es importante investigar? La ayahuasca tiene indicaciones y contraindicaciones como cualquier otra sustancia. No es un medicamento universal que sirve para todo. El que haya tenido un brote psicótico, el que no tenga una personalidad estructurada o presente graves problemas en esta personalidad, se tendría que mantener alejado de la ayahuasca, o al menos solo consumirla bajo manos expertas y una estricta supervisión profesional. Si no, la posibilidad de efectos no deseados se hace como muy presente. La ayahuasca es un amplificador de lo bueno y de lo malo, y por lo tanto tendríamos que saber claro para qué y para qué no. Y esto es un camino que queda absolutamente por recorrer. Es capaz de resolver conflictos intrapsíquicos, y en el caso de que no pueda, nos puede dar información, nos puede dar conocimiento, nos puede dar conciencia y nos puede dar adaptación, que no es poco. Una de las intervenciones relevantes de la ayahuasca sería, por ejemplo, en el estrés postraumático que hablábamos antes. Una sustancia que tenga la capacidad, la posibilidad de revivir un recuerdo traumático de manera plena, con las mismas emociones, y poder repetir esta situación en un ambiente protegido, en otra situación psíquica y con acompañamiento y ayuda, muchas veces permite la reubicación de estos recuerdos y la resolución de estos conflictos. La ayahuasca tiene a veces una capacidad de asumir
de comprender y de aceptar. La palabra perdón, que es una palabra extraña en un foro médico, muchas veces para los que tratan en conflictos psicológicos, tiene una importancia capital. ¿Por qué esta diapositiva? La ciencia médica ha avanzado muchísimo en los últimos 50 años. Las imágenes diagnósticas de hace 50 años hasta ahora, imaginar lo diferentes que son. Antes era una placa, una radiografía, hoy se hacen imágenes en color 3D con los órganos funcionando. La farmacología, la cirugía, la anestesia, la inmunología, muchas enfermedades que antes tenían difícil solución, hoy están absolutamente controladas. Incluso el SIDA parece que está entrando ya en una fase de posibilidad terapéutica cierta, etcétera, etcétera. Hace 50 años, alguien que tenía problemas de vista le prescribían unas gafas para ver de lejos y otras gafas para ver de cerca. Después salieron las gafas bifocales, después las multifocales, después las progresivas. Hoy en día un oftalmólogo experto en 5 minutos con una técnica láser opera a alguien y le desaparecen los problemas de visión. En psiquiatría no es así. Utilizamos los mismos fármacos y el mismo paradigma que hace muchos años. Corregimos el síntoma. Es difícil entrar en la génesis, en la causa, en el origen del problema. Se puede dar una paradoja, que hoy un nieto le prescribamos los mismos medicamentos que prescribíamos a su abuelo. El haloperidol tiene 60 años, el Valium más de 40, el Prozac ha cumplido 35 años y son medicamentos que se utilizan en nuestra farmacia habitual y cambian un pequeño radical para cambiar el precio de la caja, pero sigue siendo exactamente lo mismo. La psiquiatría necesitaba de la posibilidad de abrir un camino nuevo. La ayahuasca puede ser una de estas herramientas que permita esa exploración profunda. Da objetividad y da subjetividad. Puede poner un poco de luz en el desván de nuestro inconsciente y iluminar un poco en estas sombras de nuestros miedos más ancestrales y de nuestros miedos más profundos. La ayahuasca puede permitir salir de nuestro discurso habitual, nos permite vernos a nosotros mismos. Y esto no deja de ser una función absolutamente deseada. Pero no es solamente el uso de la sustancia, es cómo se usa la sustancia. Hay una importancia del ritual que hace complicada el manejo de ese concepto del ritual. Esta mañana Claudio Naranjo nos explicaba de que tendremos que preparar y formar para la gente que esté capacitada para utilizar estas sustancias. Cuando preguntan cuál es la palabra que tendría que utilizarse para los terapeutas que utilizan guía, yo pienso que facilitador sería una palabra más adecuada. La sustancia tiene una importancia, pero el entorno en el que se hace también es capital. La ayahuasca puede permitir una muy poderosa aventura biográfica. Puede ser un repaso en nuestra vida, en nuestros recuerdos, en una sociedad como la que tenemos, que está castrada emocionalmente, es un amplificador de estas emociones. Es un inhibidor de nuestras limitaciones. Pero tampoco 3 vasos de ayahuasca van a solucionar cualquier problema en psiquiatría. No es una sustancia mágica. No lo es. No es la panacea que va a arreglar todos los problemas que hay y que tienen difícil solución. Es una sustancia más o menos segura en las manos adecuadas. Quizá es mejor un charlatán experimentado que no un iluminado por la planta sin demasiada experiencia. Se nos abre una posibilidad de experimentar caminos nuevos. Esa capacidad de poder ver ese atajo en el inconsciente, ese poder ver detrás de lo que explicamos, puede convertirse realmente en un potencial increíble.
Y la ciencia puede abrir estos caminos, pero no tiene por qué ni asegurar ni garantizar estos resultados. Nuestro reto está hoy en poner ciencia a la conciencia. Y les agradezco que hayan estado aquí y que nos ayuden en este camino y que colaboren para que así sea. Muchas gracias. Gracias, doctor Fábregas. Me gustaría aprovechar, antes de presentar a Ana y Rafa, y dirigir las preguntas que he hecho a Gabor, a ti, que he visto incluso en una de las diapositivas que ha dicho como categóricamente que no es un agente farmacológico. Y bueno, me quedo un poco queriendo saber la opinión de por qué crees así, porque hay datos, cada vez más datos preclínicos, o de las betacarbolinas, o de la DMT, e incluso datos preliminares en humanos, no solo con ayahuasca, pero con otros alucinógenos como la psilocibina, que sí que tienen un efecto fisiológico, que actúan en ciertas áreas del cerebro, que están involucradas en disturbios psiquiátricos de las emociones. Entonces me gustaría saber por qué realmente esto del contexto no podría, o sea, es evidente que es importante, pero no habría un espacio para un tratamiento más directamente farmacológico, como hay con los cannabinoides, por ejemplo, o mismo con algún alucinógeno como la ketamina, que se está investigando ahora para depresión. Entonces, ¿se podría hablar un poquito de esto? Hoy en día hay un camino abierto hoy en día hay un camino abierto con lo que se llaman dosis subpsicodélicas, o sea, dosis que no tienen percepción de actividad psíquica, aunque la tienen, y que parece que los resultados son esperanzadores. En las depresiones, dosis bajas de ayahuasca parece que obtienen resultados muy buenos, con lo que sería realmente una acción farmacológica pura. No hay este estado de introspección ni de alteración de estado modificado de conciencia. Pero los farmacólogos, y tenemos aquí a Riva, que puede hablar mejor que nosotros, la ayahuasca tiene un IMAO, que es un antidepresivo utilizado anteriormente con muchos efectos secundarios, pero con esa capacidad, y diferenciar lo que sería la acción farmacológica de lo que sería tal. Pero pienso que en lo que nos trae aquí es el que la ayahuasca tiene esta capacidad de romper estos esquemas y de mirar detrás del espejo y entrar en este inconsciente. ¿Estaría de acuerdo que puede ser algo de un efecto relacionado a la dosis, por ejemplo? Que dosis más altas podrían inducir una experiencia más visionaria, y las subalucinógenas o subpsicodélicas, como has dicho, podrían tener un efecto fisiológico sin tener esta alteración tan profunda de la conciencia. Es verdad que las dosis tienen una importancia. Tiene importancia la dosis y la sustancia, el set y el setting. Incluso en las dosis, no solamente la cantidad que se toma, que tiene unas limitaciones en los efectos, sino también la composición. Una ayahuasca con mayor contenido en betacarbolinas, en imaos, tienen un efecto más reflexivo, de profundidad, e incluso la sensación de limpieza, la sensación subjetiva de limpieza. Y una ayahuasca con mucho contenido en DMT, pues tiene más efectos psicodélicos o coloristas o tal. Entonces, no solamente tiene importancia las dosis, sino también con qué está hecho. Por ahí reclamamos el derecho a investigar. No dejan de ser que podría haber todo un espectro de usos de la sustancia, desde dosis muy bajas hasta experiencias más profundas, ¿no? La incidencia de las dietas, la incidencia es algo que se tendría que estudiar, y que la tradición da unas informaciones que muchas de ellas son equivocadas. Si alguien ha viajado un poquito y ha tomado sustancia con diferentes etnias y diferentes pueblos, unos no comen nada, otros se atiborran antes y otros incluso se atiborran durante la ceremonia. Y eso no modifica la calidad de la experiencia.
Estamos hartos de oír que las mujeres que están en su periodo menstrual no pueden asistir a las terapias porque pueden modificar. Yo creo que esto no aguantaría para nada una investigación científica de colocar 50 mujeres menstruando y 50 no, y no creo que nadie supiera a quién lo tiene, pero sí es una creencia. Entonces, el separar ese conocimiento y darle, ese es el trabajo que toca. Lo que pasa es que la controvertida situación legal hace que sea complicado. Pues muchas gracias. Yo paso ahora a presentar a la doctora Anya Loizaga Welder de México, que tiene un máster en psicología, trabaja con psicología humanista y transpersonal, y ha hecho su doctorado en psicología médica en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Anya es director de investigación de psicoterapia en el Instituto Nierica en México, que hace tratamiento para adicciones con ayahuasca y otras plantas psicodélicas o alucinógenas o visionarias. Pues Anya va a empezar es becaria postdoctoral de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Medicina, donde va a empezar un estudio clínico controlado con el uso de ayahuasca en dependientes de alcohol, en alcohólicos. Pues, doctora Loizaga Welder, por favor, tienes 15 minutos. Gracias por la introducción y pues también por la plática anterior, que da una buena pista de despegue para la mía. Agradeciendo también a los organizadores del Congreso por la invitación de poder participar en esa mesa. Para mí, el camino de estar buscando nuevas perspectivas para la salud mental me ha movido desde muy temprana edad, cuando me tocó acompañar a un querido amigo a través de un hospital psiquiátrico. Eso me llevó a estudiar psicología. Pero antes de iniciar mi carrera, el destino me llevó a Perú y tuve la oportunidad de vivir varios meses en la selva amazónica y conocer el ayahuasca. Tuve experiencias que han transformado mi vida y que me han llevado a querer crear puentes conceptuales entre lo que ofrece la psicoterapia occidental y el conocimiento de la medicina tradicional, en lo que son caminos más eficaces, más humanos de aliviar el sufrimiento del alma. Eso nos ha llevado a crear el Instituto de Medicina Intercultural en México, junto con mi marido Armando, con quien comparto ese camino de investigación de las plantas sagradas, y que en ese momento también le quiero agradecer por todo el apoyo y la colaboración en todo ese trabajo. Este es Xochipilli, el príncipe de las flores. En México tenemos una muy rica herencia en las plantas del alma. Yo creo que es el país que más plantas sagradas tiene, que han sido explorados por nuestros médicos tradicionales. Y también la ayahuasca ha llegado a México, como a muchos países de ese mundo. Tenemos también un marco de medicina tradicional en México. En la Secretaría de Salud, en el año 2012, en la ciudad de Oaxaca, a través de su Dirección de Medicina Tradicional, ha dado un interés público en impulsar investigación científica en el uso correcto de los hongos y el peyote para enfermedades mentales, incluyendo adicciones. Esta es una cita literal. Lamentablemente, esa recomendación no se ha llevado mucho a cabo. Esperamos poder hacer un primer paso hacia eso con ese proyecto de investigación clínica de la ayahuasca en el tratamiento de las adicciones. Va a ser un estudio aleatorio que estamos felices poder compartir, lo que ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología mexicano, el CONACYT, y hemos recibido financiamiento parcial para ese estudio a través del Consejo. En Nierica, los últimos 15 años nos hemos dedicado a crear un fundamento sólido psicológico y psicoterapéutica, infraestructura, investigación, y sobre todo hemos acompañado a mucha gente en trabajo de integración,
que han participado en ceremonias con plantas sagradas con médicos tradicionales. Y eso como un preparativo que esperamos eventualmente incorporar el trabajo terapéutico con el ayahuasca como adjunto terapéutico, y pues en ese sentido estamos en el proceso de los trámites correspondientes con el gobierno. Les quiero compartir en corto los resultados más esenciales de mi tesis doctoral que la presenté en la Universidad de Heidelberg en la Facultad de Medicina sobre el uso de la ayahuasca en el tratamiento de las adicciones. Fue un estudio cualitativo con el objetivo de identificar y describir el valor terapéutico de la ayahuasca desde una perspectiva psicológica, científica, y también identificar factores que influyen el éxito del tratamiento o de por qué el tratamiento en algunos no funciona. La ayahuasca a través de los últimos 20 años se ha expandido internacionalmente y hay muchos diversos contextos donde se aplica la ayahuasca para el tratamiento de las adicciones. Por un lado están los contextos de los médicos tradicionales en los países de origen de la ayahuasca, luego están los contextos de las iglesias ayahuasqueros. Luego hay contextos psicoterapéuticos y contextos híbridos y interculturales, como por ejemplo el Centro Taquivasi en Perú, donde tuvimos también la oportunidad de colaborar por una temporada en el año 1999. También hay muchos como entendimientos diferentes de cómo y por qué la ayahuasca puede ayudar a personas con problemas de adicciones, y dentro de los proyectos hay muy diversos grados de profesionalismo que influyen también la eficacia de los tratamientos. En esencia, para poder como mapear en síntesis el valor terapéutico de la ayahuasca para el tratamiento de las adicciones, pero quizás también para muchos otros situaciones psicológicas, porque las adicciones no son una situación aislada de patrón psicológico, pero están relacionados con una dolencia del alma y así comparten con muchas otras dolencias del alma. Pues podíamos conceptualizar, por un lado, que sí hay un nivel de acción a nivel farmacológico, lo que comentaba ahorita el doctor Fábregas, y también psicocorporal. La gente reporta que sí hay mejor aumento de la conciencia corporal, se sienten más desintoxicadas y tienen menos ansias al consumo. También menos depresividad y menos ansiedad, que pues hay una relación farmacológica ahí, porque sabemos que la ayahuasca trabaja en sistemas neurológicos de nuestro cerebro, donde también actúan algunos de los medicamentos que usa la psiquiatría actual, justo para bajar síndromes de abstinencia, para bajar la ansiedad, para mejorar situaciones de depresividad. Luego hay todo un espectro de procesos emocionales que la gente puede experimentar en el ayahuasca. Muy importante el perdón de uno mismo, el llegar en contacto con emociones que han sido olvidadas o que no había conexión con ellos, descargar bloqueos emocionales también. Y creo que un aspecto muy importante también es esa facilitación de un apoyo social, porque la ayahuasca crea una cohesión de grupo, y dentro de la cohesión de grupo se crea un contexto para la transformación y para el crecimiento humano, si eso está llevado a cabo en una manera apropiada. Luego está todo un espacio que es más mental, que es de autoconciencia, de
conectarse con algo que se puede describir como la sabiduría interior y de repente tener las respuestas, mucha claridad, o recibir instrucciones terapéuticas muy concretas, o llegar en contacto con los recursos personales positivos que uno tiene. Luego, pues muy importante todo ese cuadro que pues llamo transpersonal, lo podríamos llamar espiritual, energético, que es el contacto con el mundo espiritual, con experiencias trascendentales, también con experiencias de muerte, de sentir que uno se está muriendo literalmente y a través de eso revalorar la vida. Y pues encontrarle un sentido, un significado, un propósito de la vida. Esto es, me dio gusto ver, es en una publicación de Bogenschutz y Pomies, que fue una síntesis de ellos de los mecanismos terapéuticos de los psicodélicos en el tratamiento de las adicciones, que es una manera más lineal de describir los mismos mecanismos que les acabo de describir. Que al final podíamos decir que los valores terapéuticos a largo y mediano plazo, en el caso de las adicciones, en muchos casos son la disminución de apetito por consumir, la repulsión de las drogas, el desarrollo psicológico y la capacidad mayor de poder resolver conflictos internos, autoconciencia, renovación espiritual, nuevas perspectivas en la vida y reestructuración de valores. En un modelo ideal de la gente que se ha recuperado porque han tenido muchos o algunos de esos procesos en mi estudio. Sin embargo, pues como ya comentó Gabor Mate y también José María, la ayahuasca no es una cura mágica, no cura todo, no cura a todos, no cura bajo todas las circunstancias, no es una panacea. Hay muchos factores que tienen que venir en juego para que haya un proceso terapéutico positivo. Esa gráfica fue parte de un artículo publicado en el Journal of Psychoactive Drugs de 2013, si quieren leer un poquito más sobre la explicación de ese grafo, porque tengo que ir un poco rápido por cuestiones de tiempo. El valor terapéutico de la ayahuasca será, por un lado, pues por la composición y la calidad de la cocción de la ayahuasca, la dosis apropiada para cada individuo que lo toma. Nunca es la misma dosis, es una dosis terapéutica muy individual. La frecuencia de administración, que también tenía que ser individual según los procesos que tiene la gente. De que sea compatible el tratamiento con el paciente. Algunas personas se encuentran en una iglesia ayahuasquera, un contexto donde se pueden recuperar de una adicción, otros necesitan un centro terapéutico estructurado. Algunos necesitan un tratamiento interno, un centro que ofrece la ayahuasca en un contexto de tratamiento interno, como Taquibasi en Perú, por ejemplo. Para otros eso no sería el camino ideal, más bien sería una psicoterapia acompañado de algunos retiros enfocados. ¿Estás bien? Sí, bueno. Como decía José María Fábregas, hay contraindicaciones importantes que hay que considerar, no es para todos. Hay contraindicaciones de medicaciones, de estados de salud física y estados de salud mental que hay que considerar. Ya ha hablado también José María Fábregas de la importancia del contorno ritual, de la música apropiada, de la calidad del facilitador, de la sensibilidad del facilitador. Claudio Naranjo hoy hablaba también de esa importancia de que el facilitador, más que querer hacer mucho, sea más como una partera que permite que sea la sabiduría interior se manifieste en alguna manera, ¿no? Y con una
una dimensión muy importante que pues, me gustaría ver lo gráfico, la integración, no como lo más chiquito, pero como lo que combina todo a otra dimensión, que es la dimensión de qué hacemos eso para la vida. Es un vínculo importante de cómo se transfiere esa experiencia a la vida, y lamentablemente aquí en el occidente no se pone en muchos casos énfasis suficiente en esa parte. Se hace la ceremonia de la ayahuasca y con suerte se hace un círculo de compartir, pero hay mucho potencial de hacer trabajo ahí más profundo y enriquecer la experiencia si eso se hace sensatamente, porque no todos tienen la capacidad de integrar las experiencias, no todos cuentan con las herramientas. Muchas veces las iglesias ayahuasqueras igual los tienen en el contexto del grupo, pero otros grupos los tienen que crear. En las culturas indígenas esos contextos están dados automáticamente. Vamos a ir un poquito rápido. Aquí hay algunas herramientas para la integración, por ejemplo el dibujo, el compartir en un círculo, la meditación, el estar con la naturaleza, el escribir, o la psicoterapia individual, el contacto, el trabajo con la tierra. Si olvidamos de integrar, sí se pueden llegar a dar también efectos indeseables de la ayahuasca, que pues ya José María hablaba de eso, también por no cuidar el contexto apropiado, por consumir la ayahuasca sin el facilitador experimentado, se pueden dar esas situaciones. Y pues, por último, nuestro estudio está en proceso de los últimos pasos para su aprobación, y pues esperamos en el próximo congreso poder compartir los demás resultados del estudio controlado. Muchas gracias. Antes de presentar a Rafa, quería dirigir 2 o 3 preguntas del público que me parecen pertinentes para vosotros dos, que tienen más experiencia con varios tipos de psicopatología y ayahuasca, que me han preguntado que el doctor Gabor ha hablado de la importancia del trauma infantil y sus posibles consecuencias con la toma de ayahuasca. Y me parece una pregunta interesante porque están saliendo datos cada vez más significativos de que el trauma infantil podría ser un factor que modula que alguien que fume cannabis puede tener un brote psicótico o un trastorno psicótico. O sea que además de parte genética, el trauma parece ser interesante. Entonces la pregunta a vosotros dos sería esta, un poco si estáis de acuerdo con esto, si han visto esto en su práctica clínica. Y me han hecho 2 preguntas sobre qué os parece de la ayahuasca para estrés postraumático. Fábricas, ya has hablado un poco, si puedes hablar un poquito. Y mi pregunta también de epilepsia y ayahuasca, de contraindicaciones o posible uso terapéutico, si han observado algo. Epilepsia. El ayahuasca es un catalizador del alma y muchas veces sí lleva a gente a revivir situaciones traumáticas, porque eso parece que la psique tiene una necesidad de revivirlos para poder integrarlos, porque si no producen enfermedad en el alma, o como decía Gabor Mate, también pueden llevar a enfermedades del cuerpo a través de esa interconexión del alma y del cuerpo. Entonces, si ese revivir una experiencia traumática está contenido apropiadamente por un facilitador sensible que puede ayudar que esa revivencia se disuelve positivamente, puede ser muy positivo. Sin embargo, pues es una experiencia que lamentablemente también hemos hecho en nuestro trabajo de ayudar a gente a integrar ceremonias de ayahuasca. Si nos han llegado algunas personas que han revivido un trauma en una ceremonia,
pero hubo demasiados participantes y no hubo realmente un facilitador ahí presente para ayudar a contener esa experiencia. Entonces, lo que puede suceder es que se retraumatiza la persona y pues que eso se manifieste en trastornos de sueño, etcétera, hasta que haya otro proceso terapéutico de poder llevar a de que esa situación de revivir un trauma se pueda disolver. Curiosamente, la gente, en una manera ideal, en una experiencia bien contenida, puede vivir una experiencia traumática de la infancia con la misma intensidad emocional que lo ha tenido como niño, pero desde la perspectiva madura de un adulto, con esa distancia. Entonces, así sí se puede resolver, cuando hay un contexto protegido. Y pues con las situaciones de estrés postraumático es muy similar. ¿Con epilepsia han tenido alguna experiencia? ¿Algún paciente? Sí, sin demasiada incidencia. No es un epileptógeno la ayahuasca. Personas que habían sufrido muchas crisis comerciales bajo el influjo de la ayahuasca no ha aumentado ese proceso, lo es mucho más del alcohol. Yo añadir un poco, cuando hablamos del dolor, yo pienso que el dolor es básico, pero el miedo al dolor es el que condiciona. O sea, cuando uno ha sufrido, es cierto que eso le modifica, pero mucho más el miedo a sufrir ese dolor. Y la ayahuasca a veces tiene esa capacidad de abrir la luz de esos miedos, resolver esos miedos. Eso es las sombras, ¿eh? Yo quiero ser cuidadoso también porque en estas experiencias de que alguien durante una sesión de ayahuasca recuerda un espíritu, una situación traumática, etcétera, etcétera y tal, yo he visto muchas veces que esto es así, pero también he visto otras veces que hay gente que las ha proyectado, o sea, que era mentira, o sea, que no había sucedido nunca, o sea, que era parte de ese miedo que se cuajaba como una acción y vivía una violación o un abuso de sones y tal, que nunca había ocurrido. Y eso, ahí también hay que ser cuidadoso, y esa tarea del facilitador, ¿no? Que yo después quiero hacer una alegoría de que alguien un día me preguntó qué pensaba sobre los neochamanes y el chamanismo urbano y toda esta historia, y a mí me pareció que había un ejemplo que a lo mejor se acercaba más. No sé si Naranjo está de acuerdo conmigo, pero me parece que la figura principal es el bartender de la ayahuasca, el camarero de la ayahuasca, que es alguien que reserva el derecho de admisión, mantiene el local limpio, adecuado y confortable, provee de bebidas de calidad y en la dosis adecuada, pone la música que hace que el ambiente sea el que toca, resuelve los problemas que se pueden dar allí dentro. Incluso si hay alguien que sale perjudicado de ese consumo, pues le quita las llaves del coche o le pide un taxi para acompañarlo a casa, y que es mucho mejor un chamán callado que un chamán parlanchín, y que muchas veces es mejor no intervenir que no interferir, y que ahí la gracia y la experiencia está en tampoco no creérselo todo. Lo digo por repetir esas visualizaciones de conflictos y tal, que muchas veces son fantasías que uno proyecta y que hay que saber conducir con cuidado. La epilepsia no creo que no creo que solucione las crisis epilépticas, ni tampoco que las produzca. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Yo presentaré ahora al doctor Rafael Sánchez, que es médico del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto, que está en el estado de São Paulo, en Brasil. Rafael ha hecho su doctorado en salud mental en la Universidad de São Paulo y ha hecho su postdoctorado aquí en Barcelona con el doctor Jordi Riba. El doctor Sánchez es coordinador del Laboratorio de Trastornos de Personalidad del Hospital de las Clínicas y ha sido investigador en un estudio que ha evaluado los efectos de una dosis única de ayahuasca en pacientes con depresión recurrente, y
Tengo mucho gusto de estar al lado del doctor Sánchez aquí porque estoy haciendo mi doctorado con ellos y es un honor poder estar en la misma mesa con él. Pues Rafa, tienes 15 minutos, cuando quieras. Muchas gracias, Rafael. Inicialmente, a mí me gustaría de agradecer la invitación de Rafael y del comité organizador de ICERS, de parabenizar este primeiro congresso de ICERS. Está muy bueno, excelentes presentaciones. Hay otra característica más interesante. Yo participo de muchos congressos médicos e nunca havia estado em congresso com uma plateia tão interessante, com uma diversidade cultural tão llena de experiências e histórias. Eu estou aprendendo muito com vocês, com os ponentes e com as pessoas. Está sendo uma experiência muito agradável para mim. E eu vou falar sobre minha experiência com a ayahuasca em tratamento de pessoas com uma enfermidade com depressão. E quando me perguntam qual é meu interesse por la ayahuasca, meu interesse ha começado não por la ayahuasca em si, mas sim por essa enfermidade que é a depressão. Fábricas ha dito muito bem que a psiquiatria dispõe de buenas medicações, pero essas medicações se a ayahuasca não é uma substância mágica, tampouco as medicinas são substâncias mágicas e eu que tenho experiência com pessoas com depressão, é algo muito angustiante, porque uma pessoa com essa enfermidade, que é algo muito comum, que essas medicinas ajudam, pero só algo em torno de 50% das pessoas e quedam outras 50% de pessoas com depressão que não melhoram muito. E quando eu hago uma consulta com um paciente que está com depressão e eu vou dar um antidepressivo e eu digo tarda 2 semanas para começar seus efeitos, você terá que esperar 2 semanas com esta depressão, que é uma enfermidade muito séria, que a pessoa pensa em suicídio, que há muita dolor, e quando digo isso me causa um dolor também, porque 2 semanas para nós outros não é tanto, para quem tem depressão é muito tempo. E começamos a ler os estudos com ayahuasca e hemos visto, né, que é uma droga com características pró-dopaminérgicas, pró-serotoninérgicas, agonistas serotoninérgico, que as alterações de imagem de estudos de Jordi Ribe e sua equipe mostram que atua em áreas associadas em afeto. Então, começamos a pensar que poderíamos estudar sistematicamente o uso da ayahuasca em depressão. Escutamos muito que a ayahuasca melhora pessoas com depressão, alguns relatos de estudos, pero como Rafael Guimarães ha dito, a medicina tradicional científica exige estudos mais objetivos. Então, com esses estudos que havíamos visto, pensamos em fazer tratamento com pessoas com depressão clínica, depressão muito característica, não depressão reacional de luto ou de algo parecido,
depressão mais biológica, por assim se dizer, e fazer exames de neuroimagem para investigar possíveis sítios que a ayahuasca poderia atuar em pessoas especificamente com depressão. Então, a metodologia, foram pacientes que se quedaram internados em nossa enfermaria, Universidade de São Paulo, que pessoas que quedaram por lo menos 14 dias sem uso de nenhum antidepressivo, sem uso de outras drogas, sem outras enfermidades clínicas e com pessoas com depressão recorrente atual. Nós aceitamos pessoas com o primeiro episódio de depressão porque muitas vezes pode ser que essas pessoas não tenham mais depressão ou que cambiam em bipolares, então escolhemos pessoas com depressão recorrente, pero com não mais que 3 episódios para evitar casos de possível refratariedade. Usamos nosso té com algo como 16 miligramas de DMT e 36 miligramas de armina, té doses única. Expecte, nós outros hicimos antes de la persona ingerir o té e 8 horas após lá em ingestão del té. Basicamente eram mulheres, porque é mais fácil selecionar mulheres com depressão, não foi uma preferência nossa, uma idade média de 42 anos, com depressões de grados leve, moderado e 2 com depressão grave. E agora pensa as informações mais interessantes. Esta é uma escala que medimos a linha roja e azul, midem sintomas depressivos e verde para sintomas de euforia, de maníacos. A linha verde não houve tantas alterações, pero as escalas que midem sintomas depressivos bajaram muito, já que foi em menos 10 minutos, 40 minutos, 80, 140, 180, um dia após tras ayahuasca, 7 dias, 14 e 21 dias tras o uso de ayahuasca. Podemos mirar que em D1, que é um dia após o uso de ayahuasca, as escalas bajaram muito. Esse caso é incrível, porque nenhum outro antidepressivo mostra uma melhora tão pronta. Outro tratamento muito eficaz em psiquiatria, que é eletroconvulsoterapia, pero necessita ser 12 sessões, 2-3 meses para obter uma melhora. E nosso estudo mostra esta melhora muito pronta e mais que isso, uma melhora que se mantuvo hasta 21 dias tras o uso de ayahuasca. Isso foi muito interessante e mais que isto, buscamos alterações de neuroimagem, e isso George Riban me ha ajudado muito, que Riban me ha dito essas alterações que há que buscar mais informações a respeito. Encontramos que a ayahuasca em pacientes com depressão foi capaz de aumentar a ativação em regiões de accumbens, ínsula e subrenual. Essas 3 regiões são sítios que estão associados de alguma forma com esta enfermidade, com depressão,
Há outros estudos que mostram que essas regiões em pessoas com depressão estão hipoativas, tanto ínsula, cumbens, subrenual é algo mais controverso. Há alguns estudos que mostram hiperativação, outros hipoativação, pero o que penso que mais do que trazer uma resposta definitiva que a ayahuasca funciona desta forma e atua sobre essas regiões, estimular novas pesquisas para tratar essas enfermidades psiquiátricas, que a ayahuasca hace bem é muito evidente. Todas as pessoas aqui me dizem, eu miro e veo que é uma substância interessante. Pero, además que isso, a ayahuasca pode ser interessante em meio médico. Aunque fábricas tenham dito que não há novas medicinas, talvez a ayahuasca seja uma nova medicação para tratamento de la depressão, com indicações, contraindicações, que não vai tratar todos os pacientes, pero se ajudar 30%, 50%, se ajudar 10%, já penso que seria um grande avanço em nossa medicina mais tradicional. Tem os estudos que mostram que essas áreas estavam alteradas em pessoas com depressão, mas penso que podemos discutir especificamente isto, e era isso que a mim me gostaria de dizer a vocês. Muitas graças a vocês. Con respecto a la pregunta de la frecuencia adecuada, pues depende mucho de la persona y qué es lo que trata de resolver con la ayuda de la ayahuasca. Si es una persona, por ejemplo, que pues está pasando por una crisis existencial, puede ser que en una sola ceremonia encuentre lo que está buscando, porque encuentra algo que le da sentido a la vida, encuentra esa conexión espiritual, y eso es lo que necesitaba. Muchas veces en un caso de una adicción son varias sesiones, aunque pues también hay personas que con una sola sesión les cayó el 20 y hicieron un cambio radical de su vida. Es muy individual. O pues hay reportes de gente que se ha recuperado de un cáncer a través de participar en ceremonias de ayahuasca. Casi en todos los casos fueron varias ceremonias, pero siempre es individual. La ayahuasca es información y tú responsable de lo que haces con la información. En el lugar que trabajaba yo en Brasil, las sesiones eran el sábado por la noche. Había alguien que estaba ahí, que tenía mucha experiencia, que decía: el trabajo no es el sábado por la noche, el trabajo es el lunes por la mañana. ¿Qué haces con lo que has aprendido, conocido o sabido el sábado por la noche? Un ejemplo, o sea, si alguien alguien quiere dejar de fumar, un ejemplo, quizás no sé si sirve, pero si alguien quiere dejar de fumar, la ayahuasca no es un fármaco que bloquee el sistema nicotínico, que impida el no sé qué, que desaparezca el craving. No tiene nada que ver. Pero a lo mejor la ayahuasca lo que te permite es ver el humo, cómo se quema en esa plantita, en esas hojitas, y pasa por la tráquea y entra en los alveolos y llega hasta la pleura, que es una capita muy finita, muy finita, muy finita, tan finita que permite que el oxígeno entre a la sangre y que el CO2 pase a la atmósfera sin que pasen los demás elementos de la sangre y todo. Imagínate este humo, este alquitrán, todos estos productos ahí impregnando esto. Si alguien ve esto, si alguien se ve desde fuera agarrado a un tubito haciendo humo y se ve a él mismo, no se lo cuentan, se ve. Si alguien se acuerda de cuando era pequeño, que
cómo empezó a fumar, porque su padre o porque su maestro, o como rebeldía y tal. Esa información es la que le puede permitir dejar de fumar, pero la ayahuasca no le va a quitar las ganas. O sea, no va a tener que asumir esa información y manejar esa información y convertirla en un acto de responsabilidad. Y a veces creemos que esa ayahuasca tiene ese efecto mágico y yo pienso que es información. Quería preguntar al doctor Sánchez que en su charla no he visto hablar un poco de si han observado y cuáles efectos adversos en estos pacientes en vuestro estudio. Los efectos adversos no fueron muchos. Vómito en 40 y pocos por ciento, 8 de las 17 personas. Habíamos informado que esto era un efecto que probablemente acontecería. Las personas tuvieron ese vómito y no se quedaron muy molestas con esto. La presión arterial no hubo diferencias significativas ni frecuencia cardíaca. Bastante sonolencia por ratos, un rato, y además una persona se quejó de tontura en final de la ayahuasca, del período con más de 180 minutos, que no esperábamos, pero fue una tontura muy transitoria que no tuvo ninguna otra consecuencia. ¿Se podría decir que en este estudio preliminar, en esta población clínica, ha sido bien tolerada entonces? Sí, muy bien tolerada. Vale. Más que imaginábamos. Estábamos con un poco de miedo de que esses efectos podrían molestar a nuestros pacientes y ellos no se quejaron. Pues yo he recibido una pregunta del público y quería encerrar la mesa con ella porque me parece bastante pertinente e interesante. Pregunta: ¿por qué nuestra ciencia nuestra medicina sigue transformando algo que funcionaba ancestralmente en sus leyes, dominios y patentes? Pues yo quería solo hacer un pequeño comentario que yo no creo que sea el objetivo aquí de nadie de desrespetar los conocimientos indígenas o tradicionales o decir de lo que hacemos es mejor. Pero vivimos en el mundo donde las dos cosas ocurren y no me parece mal utilizar los dos lados de esta moneda. Entonces hay pacientes que a veces no quieren un ritual religioso o ir a la selva o estar con un chamán o tener visiones. A veces hay una persona que sencillamente no quiere sufrir más de su depresión y le da un poco igual si tiene una visión o no. Entonces, para encerrar, quería saber un poco la visión de vosotros sobre esto, que yo me acuerdo que el doctor Riba me ha dicho una vez que somos siempre mal vistos los farmacologistas que estudian los alucinógenos o psicodélicos, porque si vamos a un congreso de farmacología, nosotros somos los hippies, pero si vamos al congreso de los hippies, somos los anticristo, ¿no? Pues, no sé, me parece que se puede caminar en esto y dialogar. Tenemos el doctor Naranjo, que ha empezado con estudios bastante clínicos con moléculas específicas y que ha expandido bastante el campo, y yo no veo por qué estas dos áreas no pueden dialogar, y quería saber un poco la opinión de vosotros tres. Pienso que no hay una competencia. Creo que a medicina más tradicional tienes ganas de aprender con este conocimiento, con esta cultura de que la ayahuasca hace bien para las personas. Entonces, ¿por qué no también hacer uso de un modo más tradicional? Esto no es contra, no es
questionar toda esta experiência e se oferecer uma visão a mais, uma alternativa a mais. Penso que estamos juntos, no veo esta competência. Yo tengo una experiencia personal de hace unos cuantos años en Brasil, en Río Branco. Brasil quería sacar de la lista 1 el uso de la ayahuasca y reunió en un palacio de congresos a los utilizadores de ayahuasca que había en aquel tiempo en Brasil, que eran 3 líneas claramente diferenciadas. Estaban la lista de los tradicionalistas, estaban los chamanes, los payés, los taitas, con su experiencia milenaria. Estaban representadas también las religiones ayahuasqueras y estaban también los científicos, estábamos los psiquiatras, etcétera, etcétera. Cuando escuchabas a los de la línea tradicional, decían que ellos eran los depositarios de este conocimiento porque sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos y los bisabuelos de sus bisabuelos utilizaban esta sustancia. Cuando escuchabas a los de las religiones, decían que sí, pero que ellos habían recibido el encargo, la luz y la ligazón, y que por lo tanto eran los que tenían la verdad. Y cuando preguntabas a los psiquiatras, decían, los del sonajero, los de la pluma, a ver si somos un poco más serios. Fue una complicación. Durante una semana se intentó llegar a un acuerdo de mínimos y fue realmente... porque el que dirigía la sesión al final dijo: se cierra la puerta y no sale nadie aquí hasta que no salga un documento, porque si no creo que aún estaríamos ahí discutiendo. El chamán tiene valor en la cultura chamánica. Sacar a un chamán de la selva y traerlo bueno, Ibiza queda exótico, pero en Nueva York o en Madrid es muy complicado. Y coger a un médico y llevarlo a una cultura chamánica a actuar y no sé qué, queda totalmente fuera de contexto. Entonces hay que buscar la forma entre que pueda haber esa traducción que no es ofender. Solo complementar que en este sentido también mucha gente, principalmente europeos y norteamericanos, se bajan a Sudamérica y muchas veces buscan una experiencia y después no saben interpretarla, porque no hay este matiz cultural no sé si podría ser algo similar. Por eso la importancia ahora es esa traducción de toda esa información, que es de una importancia capital, y darle una posibilidad de que sea comprensible bajo nuestro punto de vista. Y eso es muy importante, pero queda corto frente a la grandeza de una sustancia visionaria, ¿no? Y ahí eso no lo explica todo, pero la ciencia es una buena manera de saber por qué las cosas pasan y de saber que uno se ha equivocado. Pero aquí está totalmente limitada, porque hay una serie de factores que se nos escapan, pero tenemos que ser un poco... Pero es una buena manera. O sea, el yo sé porque he recibido o el esto lo creo porque siempre ha sido de esta forma, no toca, ¿eh? Entonces, respeto, pero también tolerancia para la evolución y la adaptación. Yo creo que muchos de nosotros hemos observado que la ayahuasca sí funciona, que el conocimiento tradicional está completo. Sin embargo, a los legisladores de muchos países eso no les ha quedado claro. La ayahuasca sigue siendo ilegal en muchos países y tratarse con el ayahuasca para mucha gente también sigue siendo un acto ilegal. Entonces, hasta que no se presentan también estudios contundentes que con el mismo lenguaje de ciencia riguroso presentan resultados de que si funciona, eso no va a tener una acreditación oficial, pienso yo. Sí, solo para complementar, y tampoco quiere decir que creo que nadie cree que la acreditación oficial es que realmente dice que funciona o no. Es algo que de nuestra cultura que a veces hay que caminar por ello para seguir, ¿no?, investigando. Bueno, quería agradecer la presencia de vosotros. Vamos a encerrar esta mesa y agradecer que estáis aquí hasta ahora oyéndonos, y muchas gracias a todos.